Buenas tardes, tertulianos. Hoy tenemos una polémica creada en torno a Cáceres. No sé qué os parece, porque yo creía que la señora María Guardiola iba a ser una candidata que se oponía a la entrada de Vox, por muchas razones, pero parece que le han convencido o ha cambiado. ¿Qué os parece el último cambio de opinión de María Guardiola? Pues lo mismo que la Pues anterior. la necesidad hace extraños compañeros de cama, por hacer digamos, un nuevo aforismo. A ver, mi opinión es que María Guardiola necesita o sí los votos del PP, perdón, de Vox, si quiere hacer gobierno y no va a nuevas elecciones. El problema es que si se fracasa en Extremadura, se puede fracasar en en Aragón, perdón, y se puede fracasar en Castilla y León dentro de un mes y algo. Y eso, o Feijóo y el PP nacional no se lo pueden, no quieren permitírselo. Y luego, pues la están dejando con las vergüenzas al aire. Pero claro, tú no puedes hacer hasta antes de ayer toda una campaña contra Vox, poniéndole a Vox y a sus dirigentes a caer de un burro en todos los temas, desde el feminismo a la inmigración, a cualquier tema que tuviera que ver con vamos a decir, con derechos y posiciones sociales, y luego decir que no, que tu feminismo es el de Vox, que es el bueno y no el de la izquierda. Sí, la verdad, sí, un poquito descarado, sí. Hombre, pero eso que demuestra la endeblez de María Guardiola, demuestra también la endeblez de Feijóo, porque simplemente con que María Guardiola, con cualquier excusa habitual en política, y es que la duele el dedo izquierdo del pie derecho, deja paso a otro candidato que haga la investidura, que negocie nuevo y de nuevo con Vox, y no creo que hubiera ningún problema. Es más, daría alas a Aragón y a Castilla y León, que en Castilla y León el PP lo puede pasar mal de verdad, mal de verdad. Pero bueno. Pero vamos, que esta señora ya la anterior vez hizo exactamente lo mismo, con Vox. Ya, O sea, no, y luego sí. Bueno, pues demuestra que la clase política no es nuevo. Oye, en fin, uno que nosotros conocemos por las noches tenía pesadillas y al día siguiente pues lo tenía la pesadilla, era vicepresidente del gobierno. Hombre, tiene buen maestro, efectivamente. Este ha cambiado más de criterio. Sí, la verdad es que al lado de Pedro, Guardiola es una novata. No me viene, vamos, no me asusto ya, ni me conmueve, ni me asombra que diga una cosa cualquiera hoy y al minuto siguiente diga la contraria y se quede tan tranquilo. Es decir, no es nuevo, y lo único que en el caso de Extremadura es como la última evidencia, pero que luego tampoco saben defenderla. Por no decir otra cosa un poco más fuerte. Digo, pues mira, necesito gobernar para evitar que la izquierda pueda tal y repetir elecciones que los extremeños no se lo merecen. Y si yo tengo que cambiar de opinión y decir y pedir perdón a vos porque creo que tal, pues lo hago. Y no le va a pasar nada. Si ya estamos acostumbrados realmente ni los extremeños ni nadie se merecen repetición de elecciones porque valen un dineral. Es que con unas elecciones te haces un pequeño hospital. O sea, es que no es ninguna. Pues simplemente con haber esperado a mayo del 27, es que las prisas han sido muy malas. Creía que convocando, adelantando elecciones, se dejaba atrás a Vox y ganaba por mayoría absoluta. En Aragón pensaron lo mismo, y ha salido mal. Y de ahí la prudencia en Castilla y León de decir, bueno, vamos a llegar al tiempo que nos toca, que es en el mes de
si no me equivoco, en marzo, ¿eh? Mm. Y ya está. Pero Pero, están jugando a bueno, lo indefinido, a lo indefinido. O sea, cuando convocan elecciones ellos no tienen un sondeo previo fiable para saber lo que van a sacar. Porque claro, a ver si tenemos suerte, sale y prescindo de Vox. Y luego resulta que los datos no son así. porque Entonces, los, ahorra. Porque no se lo encargan a Tezanos, Honorio. Si se lo encargasen a porque, Tezanos, acertarían. Seguro, seguro. pues además, tampoco las peticiones de Vox son tantas en Extremadura. ¿Lo piensas No, bien? Dices, ¿qué lo que piden? pasa, Raúl, El control de la televisión, una vicepresidencia y 2 consejerías. Tampoco es tanto. Por lo menos no piden el CNI. Claro. yo creo que todo viene, el problema viene en definitiva de la falta, es decir, la falta que tiene el Partido Popular de cómo afrontar estos temas, porque eso debería haberlo previsto ya antes para, en el caso de que ocurriera, y dar una sensación de normalidad, aunque no tengan normalidad. Y hombre, lo que pide Vox no es mucho, pero es fundamental, porque por ejemplo el tema de la inmigración Vox es inflexible. Y eso es lo que está, o lo que yo creo que van a hacer, presionar para que ellos no se plieguen a las políticas oficiales, que protesten, que en fin, que monten el pollo en ese sentido. O sea, eso puede hacer que, lo que dijo ella el otro día, el PP no se puede transvertir de Vox. No, probablemente no. Lo que no puede hacer es soportar o hacer que su electorado soporte la tensión y la falta de coordinación y la falta de cordura. Porque ahora digo y luego dije, donde dije Diego, en fin, como decía Rajoy, cuanta peor, mejor, ¿no? Pues igual. O sea, De todas eso maneras, es te algo. digo una cosa, tampoco será un problema el tema de la inmigración en Extremadura, porque los extremeños están yendo todos, están emigrando Sí. todos, alguien tiene que haber. En Extremadura es un problema cualquier cosa y no lo es, porque tienen tantas carencias de muchas cosas que están acostumbrados a vivir así. Pero, Por en lo fin, no menos sé. no van a tener accidentes de tren, porque apenas tienen tren. No, no, porque se tienen que echar a las vías a andar para cubrir un tramo. Ahí no hay. Exacto. Es una pena, es una pena. Pero es una pena la imagen. Yo creo que la imagen no beneficia Exacto. para nada al electorado. Porque el electorado, a Es, ver, si aquí no se trata de ser del PSOE o ser del PP, aquí se trata, hay 10 millones que votan más o menos a cada uno y yo sigo pensando que hay un grupo de no sé cuánto evaluarlo, 1,5 millones, 2 millones de indecisos que son los que en definitiva vuelcan el voto hacia un lado o hacia otro, en condiciones normales. Entonces, claro, el indeciso, si no ve que hay capacidad de suplir. Dices, o sea, si sales de Málaga y te vas a meter en Malagón, pues no me muevo. Es que ese es el problema y eso el PP no lo está viendo. El PP tiene que dar una imagen de unidad, que es lo que hizo Aznar. Y a mí, yo me parece que Aznar, su éxito fue que dio una imagen de unidad y se atrevió a decirle en las Cortes a Felipe González, que era una institución mucho más respetado que lo que pueda ser ahora Pedro Sánchez, váyase, señor González. Y esa era la campaña. Y lo decía con una convicción total. Y eso es lo que no está dando Feijóo. Y entonces a Honorio, sus electores. Honorio, querido A ver, amigo, dime. ¿eh? Redoble de tambor. Taca, 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 taca. no, pero La- o sea, a mí me no, parece que de verdad una falta de madurez política, la porque yo última pienso que campaña, no, la dejo a Tina, que la tenemos ahí en el muro de las lamentaciones y no la dejamos hablar. sí. Todo tuyo, No, bueno, Aldina. yo no sigo tanto las cosas como vosotros porque desde aquí tampoco tengo Eso, bueno, eso que te evitas. no, Allá no, te has pero ido quería otra vez. decir, a mí me ha parecido desde el principio, ¿no? Totalmente, o sea, una falta total de madurez política, ¿no? Lo que tenía que haber hecho, bueno, pues el día después de las elecciones no tiene otra alternativa, vamos, si quiere gobernar, la única alternativa que tiene es hacerlo con Vox, ¿no? Entonces, tendrían que haberse sentado ya con Vox, ¿no? Y haber empezado a negociar. ¿Qué significa ahora todo este tejemaneje que se trae? Pues significa que cada vez Vox recibe más apoyo. O sea, todo esto va a favor de Vox y en perjuicio del PP. Y lo mismo pues pasará en otros sitios. Si siguen la misma táctica, ¿no? De no mostrar pues decisión y firmeza, ¿no? Que es el problema en general que tiene el PP, como estáis diciendo, ¿no? Además a vos le pasa lo mismo que el tema de la inmigración en Extremadura, o sea, y de la emigración.
como resulta que se están yendo a todos los extremeños y están viniendo gente de fuera, inmigrantes y tal, Vox tiene el mismo problema. Todos los fundadores se están yendo y toda la gente de la cúpula de Vox se está yendo, pues lo están echando y necesitan gente, necesitan ir creciendo. No hay otra. Pero bueno, en todo caso, llega un momento en que esto parece ridículo. Es decir, oye, los únicos que nos parecemos al pensamiento del PP son los de Vox. Entonces, o sí o no, pero darle la vuelta ahora y ahora salir con la chorrada de hoy, de si mi pensamiento feminista está más cerca de Vox, tal y cual. Todo eso al final, pues no le debe hacer mucha gracia al gallego, está claro, porque Pues no. le hace dar pasos hacia atrás. Bueno, la intervención del gallego ante los empresarios ha dejado pequeña a Guardiola. Pero bueno, le debía y le debo a Honorio un dato y obviamente estoy dispuesto a dárselo. Elecciones 96, siglo pasado. ¿eh? Yo iba con los dos Raúles, trabajábamos, Raúl del Pozo, que es mucho más mayor que yo, por cierto. Trabajáis para el mundo los dos. Trabajábamos los dos. Y Raúl cubrió la campaña de Aznar y yo la de Felipe. Si hay una semana más de campaña, gana el PSOE. Según iba pasando la campaña, el PP iba bajando, 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 y el PSOE subiendo, subiendo y subiendo. No entro ya en lo que cada uno decía y demás, pero sí recordar lo que pasó después, año 96. A Aznar le costó 2 meses poder ir a investidura. Después de intervenir el propio Juan Carlos Rey, llamando a Pujol. Y después de que el propio Aznar dijese aquello de yo en familia hablo en catalán. Sí, En la intimidad, sí. En la intimidad. Entonces, es decir que compara, y estamos hablando del año 96, es decir, hace casi 30 años, o sin casi 30 años. Las comparaciones temporales nos llevan a equivocarnos a todos. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, los líderes cambian, las personas cambian. La España del 96 no es la España del 2026, ni en lo bueno, ni en lo malo, ni en lo regular. Y a mí lo que me gustaría es que con una señal inequívoca de que España está hasta los mismísimos del clima que hay, y que posiblemente por eso mismo pueda, con cierta tranquilidad, ganar la suma de las dos derechas, pues que gobiernen con tranquilidad y que planteen un programa, el que sea, nos gustará más o menos y a todos o a ninguno o a los que sean. Pero bueno, ven ustedes, yo tengo más de 176 escaños. Pues a gobernar, ya está. Oye, tengo de vicepresidente a Santiago Abascal. Y usted tuvo de vicepresidente a Pablo Iglesias. ¿Y qué más da? Vamos, digo qué más da en cuanto a que al final lo que queremos el resto de los ciudadanos es una serie de cosas muy básicas. Que tenga solución el paro, las pensiones, la sanidad, la educación, que se arreglen lo que esté mal de las infraestructuras. Es que cada vez que Feijóo dice que estamos en el tercer mundo y que las infraestructuras son una mierda, dices, tío, te va a tocar, si te toca gobernar, lidiar con la más fea. Pues di que no es tan fea, porque si no la vas a joder. Y Claro, con la pero la vas deuda, a poner... y con la deuda, y con el y- endeudamiento, que es terrible. Ahí la has dado, ahí la has dado. Bueno, Eso va a pues ser tremendo. Solamente un pequeño apunte. Yo no comparaba nada, yo hablaba de actitudes. Pero bueno, no es comparable, pero Felipe González efectivamente ganó por un pequeño margen, perdió por un pequeño margen, o sea, Aznar ganó por un pequeño margen de 300.000 votos en los primeros comicios, luego ya ganó por mayoría. Y porque Felipe no quiso juntarse con los independentistas. Ganó, bueno, por supuesto, pero ganó por un pequeño margen después de toda la trama de corrupción que fue precisamente el mundo, que fue sacando el mundo
de todos los temas de corrupción que afectaban al PSOE y a personalidades del PSOE. Y el A GAL, pesar de el todo. mundo y el GAL también. Y el GAL. Bueno, después de todo eso, el margen de ganancia fue, o sea, de victoria fue estrecho para lo que se había publicado. Ahora la situación no es la misma, evidentemente los personajes tampoco son los mismos, nada es lo mismo, pero sigue quedando en el denominador común la corrupción y algunas otras cosas, y sobre todo la gestión. Yo creo que ahora hay que añadir la gestión. A Felipe se debe la Red Nacional de Autopistas, o de autovías, una serie de obras grandes que en esta etapa no se han hecho. Pero no solamente no se ha hecho, sino que no se ha cuidado, no se ha conservado. Es que no es algo que dice un periódico. Esto es como la delincuencia. Cuando empezó a subir la delincuencia decían, oiga, pero es que la delincuencia antes era algo que oías remotamente en un telediario, pero es que ahora todos tenemos alguna víctima, o el vecino, o el primo, o el hermano, o tú mismo. Pues esto es lo mismo. Si andáis por la vida, vais en una carretera llena de baches, mal conservada. Si vais en el tren, ya vemos lo que ha pasado. Si vas en los aviones, colas y colas en los aeropuertos, ninguno llega a su hora, ¿no? Todo esto, evidentemente, yo lo achaco a una falta de gestión notable. Y eso puede ser un problema suficiente para que el electorado español, en un momento determinado, si ve que hay una alternativa que tiene cierta seriedad, pues confíe en esa alternativa. Lo demás ya sabemos que la corrupción es relativa, porque la corrupción, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Dice la frase bíblica que atribuye a los Yo no soy corrupto, pero dame un buen cargo y verás. Bueno, esa frase, con eso he peleado yo 1000 veces, porque yo me negaba a creer que la conciencia colectiva de los españoles sea intrínseca con ese procedimiento. Es decir, a mí que no me den, a mí que me pongan donde hay. No, eso no es así. No, eso no es así, no. Yo he estado donde había. Yo he trabajado 55 años en un banco. He tenido la posibilidad de desviar una operación sin tocar el dinero físico, y cuando lo he tocado, lo he tenido delante de mí. Y jamás de los jamases, si ha sobrado en las cuentas un euro, ese euro se ha quedado ahí. Porque eso es una tentación nimia, pero tonta, pero tentación. Tú ese eurito dices, hoy me tomo el café gratis, y mañana no es un euro, son 2, y te tomas el café y el bollo gratis, y pasado mañana son 5, y te tomas el café, el bollo y el periódico, y al día siguiente ya no es que sobren, es que tienes necesidad de que sobren, entonces no, eso no es así. Yo no soy como los españoles. Si es que los españoles son así, lo dudo, creo que hay de todo. Pero no sé, yo no digo exactamente los españoles, pero por lo que sea, debe haber algún influjo lunar o algo así, que el tema de la política, pues, en fin, igual que hay otras profesiones que tienen lo suyo, pues la política lleva ya demasiada historia de corrupción, y en los últimos tiempos ni te cuento. Bueno, que lo sabemos todos. Porque se ha aumentado un huevo, eso es cierto. Sí. Es el ambiente el que crea, porque por ejemplo, hombre, si de repente tú ves cada día te ponen un impuesto nuevo y que implica a todos los ciudadanos, ¿no? Como la basura y esto y lo otro y el 21% de IVA, que es mucho más. En Israel estamos 2 años de guerra y teníamos el 17 y ha subido el 18. En España el 21. O sea, es que ya casi se pagan más impuestos en España que en Israel, ¿no? Entonces, o sea, y luego ves la corrupción que hay, claro que influye en el ciudadano, y de repente dices, bueno, yo soy tonto, estoy pagando, ¿no? Todo lo que tengo que pagar, ¿no? Vamos, ¿para qué? Para que los que están gobernando lo estén gastando ya no solamente, digamos, robando, sino gastando en tonterías, ¿no? Cuando ves cómo reparten el dinero y no lo utilizan en las cosas que son esenciales y básicas para toda la población. Entonces, de verdad, te entra la duda de que si puedes, pues si te puedes liberar, ¿no? Y pues no pagar impuestos por algo y hacer algo en negro y tal, se va generando en el ambiente, ¿no? Desde arriba. Es provocado. Te tienes que delinquir, ¿eh? O sea, cuando tienes una obra en tu casa, te dicen, no, el IVA. No, mira, yo de IVA no quiero saber nada. ¿Por qué tengo yo que pagar el IVA? ¿Por qué? Bueno, pues esto es negro, esto con... O sea, eso es... Pero vamos, a todos los niveles. Es que eso es a todos los niveles. Bueno, ¿sabéis cuál es el país que más corrupción tiene? Alemania. No.
Yo no cito estadísticas porque el otro día las cité y Raúl no se lo creía, pero Ah, bueno, bueno, esta bueno, semana yo te digo que No, 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 no. Ostras, ostras, lo que Alemania, ha el dicho, nivel de lo que ha corrupción en dicho. Alemania es mucho mayor. De fraudes, vamos. Eso ha sido diciendo, espérate que pasa el pisunera por aquí, toma ya. Toma la que le has dado, Raúl. Estabas ahí muy Estaba callado, Raúl. esperando, estaba Toma. esperando. A ver, Joaquín, No, desvélanos yo lo digo que se ha que publicado esta no, semana. no hay más que las palabras, parece mentira, ¿no? O podría parecer mentira, pero más que las palabras mienten los números. Yo no sé lo que miente, Raúl. Yo lo que no sé tampoco cuál es el estado en el Congo belga o el Congo belga o Pues claro, en no, porque Nigeria. depende de No sé muchos cuál es el factores. nivel. Depende no solamente del dato frío de una estadística, depende de en qué momento se ha hecho esa estadística, qué otros factores Pero lo que te quiero coinciden, decir, se suman. lo que Pero te quiero bueno, decir oye, es que nosotros, vamos a ver, tú vas ahora mismo por Madrid, yo cuando bajo a Madrid, ¿y qué encuentro? La ciudad sucia. La ciudad sucia. Y hay una contrata con basuras. Bueno, no sé qué tipo de contrata ha firmado el ayuntamiento. Y eso no es el PSOE, eso es el PP. No sé qué tipo de contrata ha firmado, pero la ciudad está sucia. O sea, nadie pasa, ya no la manguera. No, pasa un carrito con un cepillo que va recogiendo la cosa y está y se va. Pues no, pues pero mira, los locos no. Bueno, yo que procuro ir lo menos posible, yo no vivo en Madrid, como bien sabéis. Y pues y intento ir a Madrid, ciudad, lo menos posible porque no me apetece, ¿eh? Pero hoy yo salgo todas las mañanas a dar un paseo con mi perro. Vamos, me saca él, ¿eh? Yo lo único que hago es obedecerle, igual que por las noches. Bueno, eh, salgo andando, voy Oye, por... por las noches también. Sí, sí, por la Ah, noche en el también yo lo sé. paseo, en el paseo. Había En entendido el... otra cosa. bueno, Eh, a ver, Jorge se está espérate, perdiendo ahí. Javier, mira, te iba a mandar un libro, yo te lo mando, encantado, y Ah, además creí que. eh, te lo mando, pero al mismo tiempo te mando un paquete de estos grandes que ahora hay de detergente, Sí. dicen limpiamentes. Bueno, Pues ya, vuelvo a ya la, tiene que ser grande el paquete. vuelvo a la anécdota, han estado asfaltando todas las calles de la urbanización donde yo vivo, que estaban bastante deterioradas, pues porque zanja de meter el gas, no sé qué, zanja de meter una conexión de televisión. Entonces, cada zanja es como una larga boa a lo largo de las calles. Bueno, las asfaltan. Entonces yo esta mañana voy tan tranquilo con mi perrete, ¿eh? Y se me para al lado un coche, ¿eh? Y me preguntan, estará usted ya contento como han quedado las calles, ¿no? Y miro, eran dos personas más o menos, a lo mejor un poco más jóvenes que yo, pero por ahí más o menos. Y digo, pues, pues no, la verdad es que es una chapuza lo que han hecho de narices. ¿Cómo dice usted eso? Digo, pues muy sencillo, mire, gire la vista. ¿Ve ese firme? Que está totalmente granuloso. Eso se levanta en cuanto caiga la primera helada y llueva. Si baja usted un poquito más por la calle en el cruce, donde han tenido que empalmar la máquina dos veces el asfaltado por ir por las calles, verá que hay toda una línea horizontal que está sin sellar bien. Si luego mira a la derecha, verá que hay una parte que encima es sobre el Menos, propio menos asfalto, lección. hay Que era una mancha. el concejal de urbanismo. Y entonces No es miran cierto. tal, dicen, no, pues sí, la verdad es que tiene usted razón. Claro, es que esto lo ha hecho una UTE y, y la UTX que es nueva aquí, porque la UTE vieja sí, sí sabemos cómo funciona, pero la UTE nueva no. Y entonces yo creo que ahí hay, esto no puede ser, claro, no puede ser, porque dentro de un año eh, ya queda aceptado por el ayuntamiento y ya no hay posibilidad de denunciar que lo ha hecho mal. Digo, pues ya están corriendo ustedes. Eran dos concejales, sí. Les ha dado la mañana, no han sabido con quién se paraban. Eso ya no vuelven a preguntar en la vida. Muy bien, muy No, bien. lo que quiero decir
que esto es una anécdota, pero es que la función pública, y entro en el tema de las basuras de Madrid, yo conozco sitios mucho peor que Madrid, donde las calles son de verdad eh, muestra de la poca, digamos, ciudadanía que impera. Pero en Porque España, claro, en España. No, no, estoy hablando de España, no estoy hablando de España y estoy hablando de la Comunidad de No, Madrid. Pero Joaquín es no que, está no, hablando de Cataluña. no me quiero ahora ir fuera de. Decir, eso es una degradación, pero una degradación producto también de que las partidas dedicadas a nadie las vigila, se conceden y tira para adelante. Pero a la vez el concesionario parte las partidas hacia otras contratas que le sirven a él. Con lo cual, el último responsable se pierde y cada uno de ellos ha intentado minimizar el gasto y optimizar el beneficio. En presupuesto inicial, que siempre luego se duplica o incluso más, termina pagándolo el ciudadano, pero no ninguno de los elementos que conforman esa larga cadena de despropósitos. Y eso pasa Y, y, en la limpieza, en las En todo, carreteras, en casi todas las cosas. No solo en este país, ¿eh? Es decir, en en todos, en todo. general, ¿eh? Eh, Aquí y- también. y partiendo de no, la base de que ya el presupuesto, no importa lo Esto, que me digas, de sí, cualquier cosa, ya es una barbaridad. El primer presupuesto ya es una locura, no, porque cobran muy por encima de lo que realmente cuesta el trabajo. pero Si luego esto le añades, es, como tú dices, que va aumentando, pues fíjate. es no, pues notable porque, desde Ya que digo, se introdujeron las subcontratas. Es claro, es notable, o sea, que, ha aumentado muchísimo. Porque sí, si pero, antes tenían que controlar a uno, ahora tiene, eso es como decía Raúl, Raúl, es una cadena. Entonces hay que ir sacando dinero para todos, ¿no? Y al pero final los que están abajo del todo, claro, son encima los que menos cobran y, o sea, son casi explotados, diría yo, ¿no? Por lo menos aquí lo conozco, ¿no? De aquí, los que hacen el trabajo a la hora de la verdad son personas explotadas que cobran muy poco y los materiales, vamos, en no, fin. yo como todos los días me doy obligadamente paseos por aquello de que me obliga mi amigo perruno, eh, todos los que han, todos los que trabajaban, todos los que llevaban las máquinas, echaban eh, la primera capa, luego la brea, en fin, todos eran en su 90% o en su noventa y cinco por extranjeros. ciento extranjeros, sudamericanos casi todos. Pero Sí, sí. no se trata de trocear los contratos. Yo conozco municipios en los cuales no hay contratas privadas, hay servicio público. Es decir, que por ejemplo las basuras, la limpieza es del propio ayuntamiento. No sé qué es peor, porque los que trabajan, mejor dicho, los que no trabajan, los que hacen toda esa degradación privada, ya no son los privados, es la administración junto con los sindicatos. Tú no te metes con un trabajador de la limpieza pública de un ayuntamiento que depende del ayuntamiento, ni de coña, ni de coña. Es mucho peor que una privada diciéndole, oiga, que esto usted lo ha hecho mal. No, es un tema de conciencia que se ha perdido, de responsabilidad. Es una degradación de la vida pública que comienza, no me acuerdo si era Honorio o, o Javier que lo decía, cuando tú ves al de arriba que no cumple con su función, a partir de ahí tú tienes manga ancha para lo que quieras, porque es hacia abajo. Es decir, por ejemplo, el señor Garamendi, patrón, jefe de la patronal española, no puede con sus santas narices decir que el aumento del salario mínimo, que apenas representa sobre el salario mínimo de 1.200 y poco euros, un aumento como mucho, no llega a los 100 euros anuales, porque me parece que es un y pico, en fin, una
vamos a decir, una miseria porcentual. No puede decir eso cuando él, aparte de las canonjías de coches, secretarias, despachos, que gastos de representación, etcétera, 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 gana, como le ha dicho la vicepresidenta, y en este caso ha acertado, Yolanda Díaz, 23 veces más que el salario mínimo, cuando oficialmente su salario se acerca a los 500.000 euros, insisto, sin meter canonjías diversas. Usted no lo puede decir. Digo, usted no lo puede argumentar así. Usted está incapacitado para ello. En otro caso, porque usted no es un empresario. Usted es un representante del empresariado, es una especie de delegado general del empresariado al cual usted defiende muy mal. Usted defiende muy mal. Y ese ejemplo me sirve para muchos más. Y haría muy bien el señor Garamendi, yo que conozco a bastantes empresarios, de los que sí se juegan su dinero, de los que sí crean empleo, de los que son responsables y que por supuesto quieren ganar dinero con sus empresas, claro, y me parece muy bien además, para eso se arriesgan, ¿eh? Esos empresarios están deseando quitar a Garamendi, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque los que deciden de verdad no quieren. Y los que deciden de verdad, Pero eso cada es uno de como, nosotros podemos poner nombre y apellido a los que de verdad mandan en la COE. Por ejemplo. eso es como la ONU. Allí pues, todos los países dicen algo, pero los que deciden son 5. Entonces, pues, No, como estos los empresarios. Pero en no, todo caso, pasa una cosa. No deciden, vetan. Por decir algo de Garamendi, algo, en fin, por ponerme un poco del otro lado. eh, Él realmente no tiene por qué ser empresario, porque los no, empresarios lo han contratado para que sea el que los represente. Es como un director de un hospital no tiene por qué ser médico, ni no, enfermero, no, ni pero nada. él llegó a la COE como empresario de una pequeña empresa. Él no era Bueno, pues Cueva. Ah, pero si la no, no, cerró y sigue, no, no, y lo no, siguen queriendo allí, no, no, pero si estoy diciendo, yo pongo el ejemplo de Garamendi como ejemplo. No, no, si me parece muy bien que la COE tenga un gestor llamado Garamendi o llamado o Fraile, me da igual. ¿eh? Si lo que digo es que tiene que tener capacidad. Si lo que yo le digo, lo que me molesta de Garamendi, en este caso concreto, y en fin, dado que le he puesto yo el apellido, es su falta de capacidad. Es decir, no está preparado para ello. Y volvemos a quién representa y qué hace. Es decir, antes hablábamos de la capacidad. Es decir, la política tiene un gran defecto y es que no hace falta preparación. Para ser periodista, por Eso. ejemplo, o médico, ¿eh? O profesor universitario, ¿eh? Se necesita pasar una serie de pruebas, necesitas preparación más o menos, luego ya cada uno depende a dónde quiere llegar su formación, pero necesita pasar una serie de exámenes. Solo hay una profesión, mejor dicho, un oficio, que no necesita pasar ningún examen, el de político. Entonces, esa es una, digamos, perversión de los valores democráticos de narices. La democracia no fue concebida así. Digo, la democracia parlamentaria, inicialmente. Ya, Pero pero bueno, también es cierto que vivimos en un sistema capitalista y por tanto, pues cada entidad es libre de nombrar a quien le dé la gana y pagarle lo que quiera, ¿no? A mí me por parece una supuesto, no, burrada que no. Garamendi cobre, que Garamendi cobre tanto, pero si se lo pagan, No, no, yo, si no tengo, perdona, si hay casos mucho más eh, gravosos y ejemplos que a mí me rechinan. Es decir, me parece muy bien que un ejecutivo, un alto ejecutivo, que no es dueño de ninguna empresa, que no es dueño de la empresa, sino gestor de una empresa, y, y podemos poner casi todos los nombres de las grandes empresas del IBEX 35, ¿eh? Cobre más que el que menos cobra de esa empresa. Que cobre, no sé, el doble, el triple, 10 veces más. ¿Eh?
pero siempre que tenga resultados, claro. Pero que cobre, que el salario mínimo de una empresa, de un trabajador de una empresa, por ejemplo, voy a poner, no sé, sean 40 50.000 euros, por decir un ejemplo, y que el consejo, el presidente y los ejecutivos de esa empresa cobren millones, me parece, Una digamos, desproporción, sí. una desproporción que a Juan de Mairena, tan caro a Feito y a mí, nos hubiera parecido un disparate. ¿Os acordáis antes del Y Estatuto eso, de la Profesión Periodística, cuando se decía en el Estatuto de la Profesión Periodística, o sea, en la ley Fraga, el periodista cobraba X, un sueldo, el redactor jefe cobraba el doble y el director cobraba el triple? Bueno, pues Es fíjate, es una proporción, sí, eso es una proporción, ¿sí? incluso aceptable, pero es que ahora no es el triple, ahora es el mil, no sé, el cuadrimil, sí, no, no no sé. me sale la cifra. Díselo a Pedro J. Es indefinible, no se puede Sí, ni definir. sí, sí. No, pero mira, Pedro J, con el cual yo difiero de mm, el 90% de las cosas profesionales, hoy, y hemos trabajado juntos más de 10 años, al fin y al cabo es empresario, Sí, periodista y empresario. Y hay una parte periodística y hay una parte empresarial. Y la sí, mayor sí, parte sí. de las acciones de El Español como empresa son de Pedro J. Bueno, de Pedro J y de su mujer, Cruz Sánchez de Lara. Con lo cual se juega su dinero y no ya podemos entrar en otras disquisiciones de lo que eso significa y no significa. Pero es un empresario que se juega su dinero. Pues entonces La los empresarios categoría. pueden poner el sueldo que quieran luego. O sea, entonces Bueno, Florentino puede decir, "Oye, yo gano mil veces más que el tío que más cobra". Bueno, pues vale, pues es una no, empresa. no, es que ahí es donde está el error, querido Joaquín. Es decir, Ha sido la nombrar a empresa, Sánchez y se me ha cortado la comunicación. A mí se la me ha empresa, cortado hace un... la empresa, no, yo no estoy hablando de Sánchez para nada, ¿eh? No, no, yo hablaba No, no, De Florentino. Tampoco hablaba de Florentino, no, no. pero he sido yo que yo sí he mencionado a Sánchez y se ha cortado la comunicación. Bueno, Pues a porque mí me estás ha cortado controlado, también. Javier, Javier, estás controlado, Sí, o es que tienes alguna duda. total. No, pero no, yo en absoluto. yo no le he citado y también se ha cortado, Javier. O sea que tú y yo estamos en el mismo saco, me parece. Mira, Exactamente, exactamente. la única de los 5 que estamos ahora conectados, dejo a Jorge fuera porque sigue en negro, la única que se salva es Aldina. Hombre, Claro, claro, pero Israel controla a todo. ver por qué. O sea, Es- El Pegasus está por ahí navegando. Está Eso, prohibido, en Israel está prohibido, ¿eh? no, ya, en Israel sí, pero fuera no, que se lo digan Oye, Ah, es que no. ahora, Ah, eso ya, las empresas, a quien la empresa israelí lo vende, eso ya es otro asunto. claro, Por es cierto, decir, en Israel es lo mismo que en Extremadura. Allí el gobierno también es con la extrema derecha. Y no se ha muerto nadie. No ha pasado nada. No, la verdad. pero Bueno, tú no se ha dices que muerto no, nadie de Israel. De Palestina se han muerto muchos. Pero de Israel no. No, en Israel también, hombre, que no, cuando nos Bueno, han sí. atacado el 7 de octubre y, hombre, jolín, No, no, Aldina, ya. y Pero yo Aldina, me luego refiero los casi en 1000 relación al soldados gobierno. que se han muerto y los que se suicidan ahora, que hay Que se suicidios, suiciden. ¿no? Posguerra. ¿Sí? Sí. claro. Hay suicidio, Vale. sí, no, y a más de uno. Hay traumas muy grandes entre de los eso no se habla. Hombre, soldados. De eso no en se fin, habla. yo no, confundir a los israelitas en general como pueblo con el gobierno actual creo que no es, como diría un clásico, no es de recibo. Una cosa es No, No, pero es lo que Netanyahu, su hay. gobierno, Pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿No? No es de recibo, claro, pero es lo ya que hay bueno, y pero no es es de ayer. como, Ya llevan años. no, pero es como decir que los españoles eh, somos Sánchez o Feijóo sí, o quien Pues igual. no queramos, seremos, o, no o seremos Abascal, Sánchez, pero llevan o muchos años. Abascal. Lleva 8 años. ¿Sí? Bueno, sí, ha tenido la habilidad de sumar más de 176 escaños. Sí, sí. Sí, Que pero es lo ese mismo además, que es lo el mismo que ha CID de hecho Tesanos, Netanyahu aquí. ¿Ah? Es lo pero mismo que ha hecho Netanyahu aquí también. Un montón de el CID partidos de que tiene. Tesanos,
¿sabes, Aldina? Jorge, Que no te ayer, conectas. creo, Sí, ayer el FIS de Tezanos Te voy le un da enlace nuevo, venga. ganador en sí, sí, unas le da ganador, hipotéticas sí. Bueno, elecciones. pero, Le da ganador a Sánchez. Te lo pongo aquí en Es tertulia, ¿vale? alucinante. bueno, Vale, pero como el PP tertulia, como el PP y Vox sigan Vladimir, peleándose y con lo que está están todo. A ver, haciendo, Mira, yo te pues digo una cosa, no me sorprendería, ¿no? Ok, es lo venme que hay. buscando un sitio por ahí ahora que Israel ha creado en Cisjordania un sistema de esto, un registro, no sé qué oficial. Venme buscando una parcelilla por allí. Y yo, si vuelve a Ahora, ganar venga, Sánchez, ya está, ya está. Me voy a Israel. Bueno, mira, en Israel a nivel de ciudadanos se vive mejor que en Israel y yo diría que ahora mismo hay más libertades se vive mejor que en España y ahora mismo diría que hay más libertades en Israel para un ciudadano que en España. Como Bueno, pues veréis, no se ha tenéis incorporado nuestro amigo Jorge, que ha presentado su libro Agenda 2030, Timo o Solución, que está teniendo un éxito, vamos, ya están los youtubers rifándoselo. Yo lo vi el otro día, no, creo que fue ayer, antes de ayer. Lo vi con Laura Rodríguez. Estuviste una hora hablando con ella, me parece, ¿no? Oye, no te oímos. El sonido. No. Mm-mm. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora. Perfectamente, sí. Ya has Bueno, estuviste una hora hablando del... una hora y cuarto, una hora y 20, sí, sí. Enséñalo que lo vean. Aquí pasen envidia aquí los colegas. Ahí está. Agenda 2030, Timo o Solución. Pues Eh, Jorge, mójate, Sí, sí, ¿timo o solución? Más eso timo sí. que solución. Ah, Es decir, yo lo que he hecho ha sido unir los 17 ODS, hacerlos en 4 grupos, los nucleares para mí, que son los sociales, la pobreza, el hambre, la educación, la sanidad y la igualdad, después meter los medioambientales, meter los económicos y los políticos. Y empezar por acabar poniendo a caer de un burro a la ONU, que aquí entre nosotros, que no se va a enterar nadie, yo creo que había que sonar una alarma de incendio, echar a todo el personal fuera y automáticamente dinamitarla. Porque es De acuerdo. la única solución que tiene. ¿eh? Y bueno, y a partir de ahí, pues he analizado hasta dónde yo he llegado, ¿no? El libro tiene 88 gráficos, 8 tablas. No puse bibliografía porque entendía que la bibliografía era la agenda en sí mismo, pero hay como 90 pies de página y sustituí la bibliografía por una sopa de letras que son los acrósticos y siglas que ocupa 8 páginas de siglas de todas las oficinas, organizaciones y tal. Y no están todas, están las más relevantes. Entonces dices, bueno, pues esto no sirve para nada, ¿no? bueno, esas Pero bueno, son las cortinas que ocultan la realidad, porque claro, a base de siglas es un laberinto indescifrable. Pero claro. dices, la HMJ, que ha tenido una reunión con los representantes de la MVDA para intentar analizar el problema que viven los de la AJMM, dices, ¿esto de qué carajo va? Así es, así Esto es, es como así es. en las empresas ahora, bueno, no ahora, ya llevan tiempo. Casi todos los cargos, si os fijáis, son en inglés. Sí, el CEO. Empezó por el ¿Eh? CEO, Sí, pero por el ahora ya es CEO. ¿eh? eh, Chief Officer of... Y dices, pero, a ver, ¿este tío a qué coño se dedica? ¿Eh? Es decir, es, todos los cargos son en inglés, que es una manera de disfrazar a lo que realmente se va a dedicar el fulano, no digo la fulana porque tiene otras connotaciones, Connotaciones. ¿no? Hay otras connotaciones, ¿eh? El fulano o la mengana de turno. Y dices, coño, ¿por qué no lo decimos en español? O en castellano, o en catalán. Es decir, mm, en un idioma comprensible,
digo español porque yo sigo hablando en español. Es una vieja costumbre heredada de siglos atrás. No sé por qué. Pero eso, sí, bueno, eso no lo, como la americanización de muchísimas palabras, el expertise. ¿Qué coño el expertise? La experiencia, punto. Y Ya. parece que con eso somos más modernos. Eso por un lado. Y por otro lado, que nosotros, ya, yo recuerdo como hace como 20 años así, se hizo a nivel de comunitario, se hizo una encuesta entre los países donde en cada país se valoraba a los otros 26, bueno, y al suyo propio países de la Unión, ¿no? Y el único país que los propios nacionales se puntuaban por debajo de lo que el resto de los países fue España. Entonces, la autoestima española es una cosa que nos falta. Es, yo que, salvo 4 listos y bravatas y tal, en la raíz, en lo sólido y tal, creo que efectivamente tenemos, no nos valoramos ni nos queremos como debemos de querer. ¿Mm? No. Hemos, digamos, hemos interiorizado la leyenda negra hacia adentro. Totalmente, Sí, totalmente, Y, sí. totalmente. Mientras los Yo- ingleses a los cosacos, los nombran Sir, como a Drac, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho es tragarnos toda la leyenda negra. Bueno, pues eso yo creo es que bueno, sí. nuestra condición. pues mira, Definitivamente. sin tú pretenderlo, Jorge, has llegado al inicio de la tertulia. Pues Porque pido uno de los perdón, ¿eh? máximos, uno de los máximos representantes de hoy de interiorizarla en el país y en el espíritu de los españoles la leyenda negra se llama Alberto Núñez Feijóo. Sí. Sí, sí, efectivamente, también es verdad, también es Me verdad. agitó un peso de encima, me creía que ibas a decir que era yo. El No, martes, el martes pasado, ¿eh? El martes pasado en Madrid, en el club llegó y dice, anda, pero si es Alfonso Alonso y tal, uno de los que estaba conmigo, hombre, Alfonso y tal. Y yo, pues, le dije algo inapropiado, total que se dio media vuelta y se fue, ¿no? Y es una demostración, un señor vasco, ministro del PP, que dice que hay que reconocer que el País Vasco tiene una singularidad. Y dices, ¿singularidad? Hombre, si ahí no tenéis Rocío y no tenéis Semana Santa, si tal, singularidad la de Andalucía. Y te aparece el otro y te dice, hombre, no me digas a mí eso, que nosotros bailamos la sardana. Tal. Es decir, que este es un país absolutamente diverso. ¿Eh? Pero afortunadamente. afortunadamente, y ojalá lo siga siendo. O sea, eso enriquece, la diversidad Hay que enriquece. reintroducir el servicio militar para que la gente vaya de un lugar a otro y conozca lo Y, y que hay para, en el otro y para que extremo. los, y para que los diversos, muy diversos, no se pierdan. ¿Sabes? Habría que introducir el servicio militar. Pero Olorio, estás No, muy callado. Aldina se lo sí, ha No, puesto no, en bandeja a Javier. no. Yo iba a decir solamente que el tema de la leyenda negra, interiorizada la leyenda negra, efectivamente hay una confusión social que viene como consecuencia de los enfrentamientos de los políticos y de las líneas de actuación de los partidos, de ciertos partidos políticos. Yo creo que a mí que me gusta la historia y me encanta la historia de España, yo la parte histórica que más he estudiado es la parte que tiene que ver con la conquista de América, pero sobre todo la etapa contemporánea. Y en la etapa contemporánea es donde sale el problema, ¿no? Eh,
La leyenda negra hoy está visto y demostrado bueno, que fue una falacia que se creó en su momento, a la que contribuyeron, como no podía ser de otra manera, los españoles. Entre ellos, Antonio Pérez, secretario de Felipe II, con su huida, y fue sembrando bueno, de malas artes por donde fue. Nadie le hizo ni caso, pero él fue sembrando de mala historia. Primero se refugió en Aragón, pasó a Francia, el rey se lo creía a medias, pasó a Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir de ahí hubo efectivamente un libro precioso, por si os interesa, un libro de viejo. Dicen que superado, para mí no, es el de Juderías, de 1912, sobre la leyenda negra. Yo creo que desmitifica toda la... Luego, más recientemente, el de Elvira Rocabarea, que la quisimos traer, ¿verdad, Joaquín? La quisimos traer a una Sí. Elvira. Yo creo que la sociedad española arrastra un problema, efectivamente, de depresión como consecuencia del siglo XIX. Perdemos los territorios en América. Digo los territorios y no las colonias, los territorios. A lo largo del siglo, y sobre todo nos enfrascamos en guerras civiles por diferentes motivos dinásticos de la familia Borbón, por un lado, 3 guerras civiles, y luego un pulso entre una dualidad que fue ideológica, lo que el liberalismo representa como consecuencia de la Ilustración en España, el liberalismo y un ariete que tiene, que es la masonería, eso no se puede negar, está ahí. Y por otro lado, lo que es el otro bando, digamos los conservadores, que tampoco lo tenían muy claro. Y ese pulso que se va desarrollando a lo largo del siglo XIX desemboca en el siglo XX. Tengo que decir que como no soy importante, lo que yo pueda pensar o no va más allá de una tertulia como esta, o con un poquito más de gente, pero en un momento determinado yo publiqué un diccionario de historia de España, que fue uno de los éxitos editoriales modestos de mi modesta vida de escritor. Y en esa presentación del libro yo dije, tenemos un momento bueno para cerrar una etapa negra, nefasta en lo que es resultados, que es la etapa contemporánea, preciosa en lo que representa para su estudio. Cualquier persona que tenga un poquito de inquietud lo va a encontrar. Encuentras situaciones y hechos. En 100 años España vuelca 20 veces su sistema político de una monarquía absoluta a un liberalismo tibio, para volver a una monarquía absoluta, para volver a un liberalismo más descarado, para volver a una monarquía férrea otra vez durante la década ominosa, para volver luego a empezar una sucesión ya con la etapa constitucional como marco, etcétera, etcétera. Bueno, dije, si los grandes maestros de la historia establecen el principio y el fin de una etapa histórica, tomando como base un acontecimiento, hoy no te despiertas, hoy no te acuestas siendo edad media y mañana te despiertas siendo edad lo siguiente. Hoy y durante 100 años estás viviendo una serie de cambios y transformaciones y los expertos eligen un momento. Bueno, ese momento, por ejemplo, en la etapa contemporánea española, mientras en el mundo fue la Revolución Francesa, en la etapa contemporánea española fue la Guerra de Independencia. O sea, es decir, prácticamente lo mismo con un retraso de años. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esa referencia? Porque entienden que a partir de ahí todo cambia y cambia sustancialmente la vida de las personas. Yo dije, bueno, pues siguiendo ese ejemplo, podemos decir, cerramos la etapa contemporánea, que es preciso cerrarla ya, y vamos a establecer la etapa informática o tecnológica. ¿Por qué? Porque contamos con un elemento clave que ha cambiado nuestras vidas, que es la informática y el ordenador como tal. Podemos cerrar la etapa contemporánea en la transición. Vamos a hacerla llegar a la transición y ahí España empieza una vida nueva, con una etapa constitucional, abierta, etcétera, etcétera, y democrática. Vale. Y además tenemos el elemento que nos hace falta sustancialmente para cambiar la manera de vivir de las personas, que es el ordenador como elemento y la informática como marco. Lo que pasa es que yo no contaba con que volveríamos a situaciones de reabrir las heridas, esas heridas que es tan necesario cerrar. O sea, aquí no se trata de defender un postulado ideológico, se trata de pensar al futuro, se trata de mirar hacia adelante, se trata de tomar conciencia de lo que somos. Tenemos una malísima manera de admirar lo de fuera y de despreciar lo nuestro. Y luego resulta que lo nuestro prevalece, si estudiamos un poquito y nos enteramos un poquito, lo nuestro es fundamentalmente lo que ha inspirado lo de fuera, prácticamente. O sea, es que tenemos una historia para sentirnos orgullosos de nuestra historia. Y yo no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas mal. Por supuesto que se han hecho cosas mal, muchísimas. Pero yo creo que en la balanza
son muchas más las que se han hecho bien que las que se han hecho mal. Y eso el español de a pie no lo sabe, porque al español de pie le confunden, al español de pie le llegan mensajes de sus líderes políticos y de los agentes sociales donde están echando por tierra todas las cosas que se han hecho. Termino. Yo fui invitado, ahora va a hacer un año, a asistir en Oviedo a unas jornadas históricas que no me acuerdo cómo se titulaban. Bueno, esto es la fachosfera que dice Sánchez. Es decir, todos los que estaban allí es la gente que militamos en la fachosfera. Se trataba de contrarrestar, es David contra Goliat, lo que Sánchez había anunciado por los 50 años de Franco. Es decir, una serie de conferencias tal, que luego no se ha visto gran cosa. Una más de las cosas que dice Sánchez, que luego no se ven. Pero bueno, allá él. Entonces, yo fui convocado, éramos 13 ponentes. Gente de la universidad, extraordinarios, periodistas destacados y sacerdotes y otras personas. Bueno, fuimos 13. Yo me planteé qué podía hacer, qué podía yo decir. Yo no quería ir a hacer una loa a Franco porque me parece que está fuera de lugar. Y porque además el éxito que pudiera tener Franco es el éxito del pueblo español. O sea, si se sacaron las cosas adelante, se alcanzó un puesto predominante en el orden de países industriales y se alcanzó un buen nivel de vida, de eso Franco puede tener mucha importancia, pero los españoles también. O sea, aquí no fue todo un camino de rosas. Se pasó hambre, hubo necesidades, hubo que superar muchos momentos y muchas tensiones y salir adelante con sueldos bajos y privándose de muchas cosas, pero se consiguió salir adelante. Y poco a poco, los que hemos vivido ya esa etapa, recordamos, o sea, yo os remito, acordaros del Corte Inglés, los mostradores del Corte Inglés. Había cosas, pero no había muchas cosas. En fin, no voy a relatar otra vez esto. Bueno, yo me planteé dos cosas y creo que en alguna tertulia lo dije. La capacidad de los españoles para hacer las cosas bien. Y puse dos ejemplos. En la posguerra, la necesidad de industrializar el país, que fue la gran obsesión de Suances, al cual el régimen apoyó en la medida que pudo. Fruto de eso fue recuperar la industria automovilística, que en España había sido importante desde la guerra, y en esa industria automovilística, la Empresa Nacional de Autocamiones, ENASA, y dentro de ella Pegaso, y Pegaso, el prototipo de Pegaso, como un elemento tecnológicamente avanzado que demostró al mundo que los españoles éramos capaces, incluso en plena autarquía, de crear un producto competitivo y, bueno, Pegaso, Jorge, tú que te gustan los coches, sabrás, era un biplaza, carrozado en Barcelona, bueno, se carrozaron varios también en Turín, pero sobre todo era un motor que presentaba toda la excelencia vanguardista del momento, asombró al mundo, no era un coche de carreras y batió todos los récords. A partir de ese coche que solamente se hicieron 88 unidades, a partir de ese coche España empezó a vender camiones Pegaso. Y el otro ejemplo que puse, ese era bajo el auspicio del Estado a través del INI. El otro ejemplo que puse era el de un invento de un ingeniero español financiado por un capital privado, que era el Talgo. Lo que ha representado Talgo, mira, con la huelga de trenes, con los temas de los trenes, lo que ha representado Talgo y lo que ha sido Talgo, primera compañía que pudo rodar en los Estados Unidos, entre Nueva York y Boston. En todos los países del este es una envidia porque tienen diferentes anchos de vía y Talgo desarrolló, entre otras muchas cosas, un eje adaptable al ancho de vía sin necesidad de parar el convoy, reduciendo la marcha y los vagones se iban adaptando a ese ancho de vía. O sea, son tantas y tantas y tantas las innovaciones de Talgo. Yo tengo el privilegio de haber viajado en el año 63 a Oviedo en un Talgo con aire acondicionado. Entonces no había aire acondicionado ni en las cafeterías, en alguna de lujo probablemente. Es decir, puse dos ejemplos que demuestran la capacidad de los españoles. Yo no hablé del régimen de Franco ni de Franco. A lo mejor no gusté y no me han vuelto a invitar, no lo sé. Pero yo hablé de la capacidad de los españoles. Es preciso que los españoles sepan que somos capaces de todo, de lo mejor y de lo peor. Cuando hay un desgobierno, somos anárquicos, somos informales, ensuciamos las calles. Raúl, ensuciamos las calles. Pero cuando tenemos orden, cuando se nos dirige, somos competitivos. Somos competitivos. Yo creo que la presencia de obreros españoles en Europa, cuando se nos permitió salir, que eso tampoco fue fácil, se nos permitió llegar a Alemania y a Bélgica a trabajar en las minas en principio, cuando hubo una huelga de griegos, italianos y demás en Bélgica o en Alemania por unos accidentes que había habido. Y a partir de ahí, los españoles se les abrió la puerta para que pudieran ir a trabajar.
Y a partir de aquí, la presencia de españoles en los centros de trabajo de Europa creo que ha dejado un buen sello de gente entregada, gente capaz y gente, bueno, somos lo que somos y como somos, pero somos buenos en general. Y eso es lo que yo creo que se ha perdido en la sociedad. Por eso los quiebros, por eso los tumbos, para uno y para otro, nadie se pone de acuerdo con lo que quiere. En fin, es mi manera de ver las cosas. Y Mira, perdonad que me mira alargue. esto. Mira O se esto. ha perdido. Es nuevo. Acaban de detener al jefe del gobierno de un pelotazo urbanístico de 2 millones, a un tal Rafael Pineda, el Rafael Pineda. jefe de gabinete de la delegación de gobierno de Andalucía. Del PSOE, supongo. Sí, claro, sí, sí, sí. Ese es el día a Yo día. quería, sí, añadir, ¿sabes lo que pasa? Bueno, es que ahora la gente se va, la gente, digamos, la gente que puede ser muy competitiva se va de España. Está en el otro tío. Mira, simplemente aquí en Irán, yo me quedo asombrada de la cantidad de ingenieros españoles y técnicos superiores y gente así que está trabajando en los proyectos, ¿sabes?, más modernos de Israel. De agricultura, de Trabajando en agua, sí, sí. Sí, sí, cosas increíbles. Y yo digo, son españoles. De repente, Aldina, o sea, de verdad es permites- asombroso. Es que se van. Es que y si te vas es muy difícil volver. Yo que llevo viviendo mucho tiempo fuera, de verdad yo sé lo mal que me han tratado a mí mis colegas en general, mis colegas españoles. Te puedo decir, o sea, por ejemplo, cuando he sido nombrada académica correspondiente de la Real Academia Española en Israel, ¿no? Y rápidamente una señora, una investigadora de Madrid ha ido al que era el director de la Real Academia a acusar de que cómo me podía nombrar a mí si yo tengo si ella sabe que yo tengo pasaporte español. O sea, es que es de una, no sé, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Envidia. Envidia. eh, Envidia. no lo sé. Puta envidia, sí, es la hostia, macho. ¿Entiendes? O sea, cosas que constantemente tengo que ser muy dura para que no me haya dolido durante todos estos años que llevo fuera, de verdad, las experiencias que he tenido con españoles, ¿no? Así en este sentido. Es horrible, o sea, es una cosa insoportable. Pero te digo por eso, la gente se va, la gente se va. La gente buena, quiero decir, hoy día, competitiva de verdad, de ingeniería. Tengo familiares que se han ido, ingenieros, uno se ha ido a Glasgow, el otro, o sea, toda la gente digamos que de carreras potentes, ¿no? Que quieren, no sé, que son serios, se van de España. No, tampoco. Sí, el hijo Creo, de mi hermana creo, está Aldina, en Oslo. es decir, creo, Aldina, que es una exageración. Tendemos todos, yo el primero, a convertir en general experiencias, yo diría, personales o muy localizadas. Yo creo que en España hay mucha gente que se ha ido, entre otras cosas, porque adquiere una formación muy buena y luego le pagan mal y se va. Y hacen bien además. ¿Eh? Y que es muy difícil retener el talento cuando no pones una forma de vida acorde con los merecimientos. Y estoy pensando en médicos por encima de todo. Es decir, si después de 8 o 10 años trabajando como un negro para sacarte un título y tener una formación adecuada, de repente te van a pagar 1.500 euros al mes, pues dices, espérate que me voy que me Y van te a van a pagar putear, y 5.000. encima te van a putear, sí. Bueno, Pero yo Raúl, sobre, Raúl, yo sobre eso, pero, Raúl, yo sobre eso eso, entra dentro de lo que Honorio estaba diciendo, ¿me entiendes? O sea, cuando a una persona como un médico o un ingeniero se tienen que ir por el esfuerzo que han hecho y lo poco que se les paga, ¿no? En el fondo entra en ese desprecio que sobre todo la clase política y la sociedad en general también siente hacia esas personas. O sea, pero entra también, dentro de ese complejo, sí, entra dentro no, pero también por una razón bastante importante, y es, tú tienes que tener un desarrollo tecnológico en estos momentos adecuado para absorber esa mano de obra muy cualificada. Y desgraciadamente pasa en España, también pasa en Europa, pero sobre todo en España, de que no hay ese tipo de empresas capaces de, las hay en otros países y por eso se van. Pero No, no sé cuánto tiempo nos queda de tertulia, Joaquín. Sí, continúa un ratito, sí.
pero Y luego también, Raúl, está la competencia del Real. Como tú, por ejemplo, jubilado y eres inspector de asfaltos. ¿quién dice que yo soy jubilado, chaval? ¿Eh? Oye, yo Yo no, quería decir, es decir, nada, nada, no, no esa conteste, no patada conteste, no esa patada en la conteste. entrepierna, Y no esa hay patada en la entrepierna, planificación tampoco. no la puedo dejar pasar. Es como una entrada en el partido de fútbol de ayer. Nada, nada. Eso es un gol. Mira, no, yo quería comentar una cosa muy breve y que además creo que no os habéis percatado de ello ninguno. Eh, a mí me ha causado extrañeza hoy, esta mañana, y digo, qué gilipollas estoy oyendo, ¿no? Y hoy se ha hecho un acto en el Congreso de Sí, homenaje a la Constitución. sí, sí, Y sí, sí, entonces sí. he dicho yo, coño, si la Constitución es del año 78, las elecciones son del 77, estamos en el 96, ¿qué, qué, ¿Por qué? qué tema, qué tipo de ¿Por acto qué? de Constitución hay? Pues mirar, A ver, curiosamente es porque hemos conseguido que un sea récord. la más larga de la historia. Exactamente, por 8 días. Ujú. Hemos ganado a la Constitución de 1876, la de Cánovas del Castillo, que permitió la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII. Entonces tenía el récord de constitución más larga de vida en la vida de los españoles. Entonces, por 8 días la hemos ganado. Ya somos la constitución, la de 78, la más larga de toda la historia de España. Y entonces se ha hecho un acto que lo único que ha hecho es poner de manifiesto la división que hay en España. Exactamente lo contrario con un discurso que no debió hacer y una presencia de dos dirigentes del PSOE, el que fue y el que está, que duró el apretón de manos, el saludo de manos más bien, no sé, 5 segundos, y que se podía leer perfectamente en la mente de ambos, hijo de puta, que es O Felipe me González gusta y la Pedro, fruta. O me O me gusta la gusta la fruta. fruta. Sí, Me entre gusta la Pedro fruta, Sánchez sería, ¿no? sería más fino, ¿no? Sí. Sí. No, me Sí. refiero a qué viene ahora por 8 días hacer un acto de la Constitución de un que ni siquiera es cumpleaños de nada, que es que dice, no, por 8 días ya somos la más larga. Y Sí, pero eso podía ser merece, por 10 días, por 12 días, por 15 no, pues días, son, por un mes bueno, o por dos pues son meses. 8. O sea, Bueno, pues había... ¿eh? he contado los días y son 8. Ya, ya, ya. Me he molestado Sí, en sí. contar los días, una gilipollez Pero como otra cualquiera. realmente, realmente, por ejemplo, sobre lo que decía Honorio, es decir, a mí alguien me dijo, dice, tú no aprenderás hasta que sepas convivir con la envidia, porque somos un país que tenemos muchas virtudes, pero tenemos un gran defecto, que es la envidia. Esa es una. Exacto. La otra, sobre la captación del talento. Lo que ha dicho Raúl es cierto. Es decir, en esto nosotros nos empeñamos en un sistema porque veníamos de... A mí eso me ha pasado en el Consejo Social de la Universidad, he tenido algunos debates sobre ese tema. Que me decían, Jorge, lo que tú no me ganas que no puede ser como en la época de Franco, que era elitista. ¿eh? Y entonces, pues yo Ahora es decía, enchufista, ahora es entonces enchufista. yo le dije, mira, digo, hay enseñanza primaria, secundaria y superior. La superior es para los superiores, o sea, los que tienen coco y trabajan. Lo que no puede ser que una persona por falta de dinero no pueda estudiar la carrera. Digo, y una de las personas más inteligentes, amigo mío, que yo conozco, su padre era un humilde parralero y estudió toda la carrera con beca salario en la época de Franco. O sea, que dejémonos de simpleza. Digo, y en cambio, digo, lo que tenemos no es la generación más formada, es la generación más titulada. Y hemos abandonado todo el tema de los oficios, donde una persona con el bachiller superior tiene que acabar sabiendo un oficio, como ocurre en Alemania, y que los programas son de acuerdo con las cámaras de comercio para que después se puedan reinsertar,
y que esté vertebrado para que se pueda continuar el que quiera después seguir con su carrera. Bueno, después, como yo fui un empresario muy temprano, viví todos los principios de las negociaciones colectivas. Y en Andalucía, los 40 años de gobierno socialista, pero también en Madrid los de Felipe González y después los de Aznar. La negociación en el sector de la sanidad era que no se puede permitir que un médico gane tanto más que un celador. Entonces, lo que se hizo fue achatar, pero sin tener en cuenta la responsabilidad de un médico, etcétera, etcétera. ¿Qué han conseguido? Pues han conseguido que un médico está pésimamente pagado y, afortunadamente, hoy en día hay vuelos de 60 euros a cualquier sitio de Centro Europa desde Madrid, que sí, que va un poco incómodo, pero para 2 horas. Y entonces resulta que un tío que está en medicina coge, encuentra un sitio donde le dan estabilidad, etcétera, etcétera, como además estuvo en Erasmus y aprendió inglés y tal, y dice, yo, mira, ¿sabes qué te digo? Que yo voy a trabajar en este país, gano 3 veces más en función del coste medio de vida, y todos los fines de semana que yo quiera, que junto 2 guardias o 3 y me voy una semanita, unas veces a Alicante, otra a la Costa del Sol, o a ver a mis padres. Y estamos desaprovechando el talento, estamos pagando la formación para que el beneficio lo saque. Pero nadie se molesta en cambiar las cosas. Se metió la pata, pero nadie tiene el valor de poner a los sindicatos en su sitio. Nadie tiene el valor de decir, esto lo tenemos que cambiar. Y entonces te encuentras que necesitas un fontanero en la casa y te aparece de cualquier nacionalidad menos un español. Y resulta que esa gente que son buenos profesionales viven perfectamente, mejor que un mileurista con título universitario y después a llorar. ¡Ay, es que los puestos de trabajo están por debajo de la formación! Coño, pues no haber vendido ese modelo. Ahora os tragáis las tonterías que habéis cometido. Yo es que últimamente estoy muy rebelde porque ya tengo confirmada que no voy a ser abuelo. Es decir, por las edades de mi hija, porque tal, y por lo tanto, lo que pasa dentro de 50 años que le den por culo al mundo, ¿sabes? Pero realmente me molesta muchísimo. Dice, pero bueno, coño, que se supone que tenemos que intentar hacer cosas para que el país sea un poco mejor. Igual que nosotros nos esforzamos, leemos, aprendemos para intentar ser un poquito mejores. No, pues no, tenemos que hacerlo todo al revés. Ahora eso sí, con mucho teatro, mucho relato y a todo se le pone el lacito rojo. Venga, hombre, ya está. Eso, sobre lo que decía... Y muy mala planificación también, porque a mí no me parece normal, mala. por ejemplo, Aldina, en una mala, facultad no, de una no hay universidad de España, planificación. donde hay 3 estudiantes y se han jubilado 3 profesores y quedan 7, se den plazas nuevas a esos 3. O sea, porque hay que sustituir plazas cuando alguien se jubila, cuando hay solamente 3 estudiantes, en lugar de llevar esas plazas a lo que es más necesario, pues no sé, medicina, ingeniería, informática, ¿qué es lo que se necesita? Raúl decía antes, no, se van, es que tampoco tienen dónde colocarse porque en España no se han desarrollado ese tipo de industrias, ¿no? Porque hemos concebido un mercado laboral. Es que es la mala planificación también desde arriba, y eso no es de ahora, eso es desde hace mucho tiempo. En los últimos años es un desastre, ha sido un desastre. ¿Sabes lo que me decían a mí gente de la universidad? Cuando decía, es que es una cuestión de planificar, ¿no? Y me decía, hombre, Jorge, o sea, yo que te tengo a ti por un liberal, no me digas ahora que vas a decir que tiene que ser una economía planificada. Digo, mira, a mí mi madre me enseñó que con los tontos ni a bañarse, que te piden el jabón. Es decir, no me fastidies, es decir, o sea, que realmente el que tú planifiques, organices, eso ya es hacer
una sociedad planificada. O sea, es el comunismo. Venga, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Yo quería decir respecto a lo que ha dicho antes Dina, hace una semana o 10 días, creo más o menos, se produjo la noticia de que Barbacid, el famoso investigador español que tiene una línea de investigación para el cáncer de páncreas que parece que está bastante bien enfocada la cosa, Barbacid pedía 30 millones de euros para concluir los estudios. No sabemos qué ha pasado, ¿no? Porque paralelamente se daba una situación. Y no quiero hacer demagogia. Se daba la situación de que Televisión Española le había resuelto el contrato a Broncano por 30 millones de euros. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A eso me refería yo, justo. 37. A eso me refería yo, Mario. Pero entiendo Justo. que no tiene nada que ver y no quiero ser un demagogo. Pero si para Broncano hay 37 millones, para Barbacid hay que darle 30, de donde sea. Y no sé si Barbacid ha agotado las líneas de crédito de las fundaciones, no sé si la Fundación Areces, que se ocupa del cáncer, o sea, no lo sé, no sé cuál es la situación porque me limito a los titulares de las noticias, no quiero entrar en eso. Y respecto a los médicos, os voy a dar una primicia. Respecto a los médicos, os voy a dar una primicia. Bueno, respecto a los médicos, no, os voy a dar una primicia. Voy a estrenarme con un podcast en YouTube que mi amigo Javier Bleda me está ayudando a confeccionar. Y me Enhorabuena, coño. No voy a aguantar más y hoy mismo voy a hablar. Entonces, pensaba estrenarme con la huelga de médicos y tengo dos cosas que decir. La huelga de médicos. Conviene tener en cuenta, para lo que estábamos hablando, tener en cuenta dos cosas. La señora ministra de Sanidad y los sindicatos que han elaborado el Estatuto Marco se han olvidado de una cosa, de los médicos. Están hablando del ámbito sanitario. En el ámbito sanitario caben las enfermedades. La misma tónica que en los años 80 se iba a negociar en la sanidad y los médicos los ponían aparte porque eran los privilegiados. Pero Jorge, esto ocurre, es un agravio comparativo por dos cosas. Primero, porque cuando un médico está de guardia, las horas de guardia de los médicos no se computan económicamente igual a las horas ordinarias, se computan por debajo. Es decir, una hora de un médico de guardia se paga menos que una hora de un médico de su jornada laboral. Punto uno. Punto dos. Cuando a un operario que trabaje en jornada nocturna, que hace horas extraordinarias o en festivos, bueno, salvo que el convenio sea por turnos y tal, se pagan, depende del convenio, un 25, un 30 por ciento más. Aquí no es así. Segundo, las horas trabajadas por los médicos no computan, las horas de guardia, no computan para el cúmulo de horas de la jornada laboral. Es decir, si lo que vamos es a una jornada laboral de 35 horas semanales, los médicos hacen un montón más, porque las 17 o 18 horas de guardia no entran en ese cómputo. Por lo tanto, ahí hay dos temas. Ya dije un día que en la Comunidad de Madrid, precisamente, los médicos cobran las pagas extraordinarias el 50%, nada más. Voy a cerrar, si me permitís, con una anécdota. Esta anécdota es real, ocurrió hace hace unos cuantos años, cuando empezó todo el mundo a querer equipararse, ¿no? Y aquí el coleguismo y el compañerismo y tal. Un celador se dirige a una doctora y le dice: oye, compañera. Y la doctora se vuelve y le dice: compañera, mira, cuando tú tengas 6 años de facultad, 4 años de residencia, de MIR, y 18 años de médico adjunto, cuando tengas todo eso, entonces te diriges a mí como compañera. Hasta ese momento, de usted y a distancia. Es una anécdota, pero es una anécdota muy clara del ambiente que priva en ciertos ángulos. Yo, que tengo hijos médicos, no quiero tampoco ser aquí injusto. Los eslabones de la cadena sanitaria son todos importantísimos. Cada uno hace su trabajo, pero cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene una formación y cada uno tiene una responsabilidad. Es importantísimo el personal de enfermería, muy importante. Hacen su trabajo, lo hacen bien, son buenos profesionales y son imprescindibles. También los celadores, las auxiliares de enfermería, el conductor de la ambulancia. Es decir, todos y cada uno de ellos son necesarios y son importantes. Y está muy bien que se firme un acuerdo, un estatuto marco y que a cada uno le den. Pero el tema de los médicos hay que tratarlo de otra manera, porque son los más vulnerables. Y ellos son los culpables, porque no tienen, ahí, Jorge, fíjate, no tienen un sindicato, sí lo tienen sindicatos, pero los sindicatos médicos no tienen la representatividad suficiente para poder tratar con la administración. Y ese es un problema de ellos.
¿eh? Ellos nunca han querido sindicarse, siempre han pensado que no va con ellos. No, necesitan... Y luego pues se da también una situación muy particular en cada uno. Ellos carecen de un sindicato. Y luego tienen un cáncer, iba a decir. Tienen un problema grave en el Ministerio de Sanidad, que es la titular. Una señora que presume de ser médico, de la que parece ser que lo único es la titulación, porque ella a pie de obra No ha no ha ejercido. estado nunca. Dicen que sí, pero es que resulta que dicen que ha estado en el 12 de octubre, anestesista del 12 de octubre, y nadie se acuerda de ella. O sea, que ha pasado por allí de puntillas, habrá ido de visita. Es que Como al final, Garamendi. Como Garamendi. es que al final no se puede camuflar. Lo que es y sale a la luz. Y por más que digan y por más que quieran, no puede ser. Es lo que es. Yo no digo que no sea apta, no digo que no sea válida. Digo que aquí ha metido la pata. Y se va a encontrar un problema. Los médicos ahora están concienciados en defender, porque si no, la salida es marcharse al extranjero. Marcharse donde les pagan y donde les respetan. Que esa es la situación. Muy bien. Estoy de acuerdo. He dicho. Joaquín, yo me tengo que ir, que yo no soy médico, soy padre y tengo que hacer la cena de mañana. Se acaba lo de los carnavales. Nos despedimos hasta y la hay semana clase que ya. viene. Muy agradecido por semana que vuestra viene. presencia. Y esto se emite ahora mismo, después de que salga, porque me he liado y no he sabido ponerlo que se viera a la vez. O sea que, bueno, sale enseguida Que- y la próxima Digamos semana. que hemos hecho un falso directo. Exactamente. Sí, no, sale ahora inmediatamente. O sea, Pues eso, un falso ¿Y Yo directo. todo lo que te he dicho, Raúl, era porque creía que estábamos en directo. Y ya no, Bueno. no lo iba a censurar, Joaquín. No, yo no censuro nada. Pues, no, Joaquín. sale ya, o sea, sale tal cual. O sea que, bueno. Bueno, pues es que venga. Joaquín, ¿y no cómo puedo lo yo pinchas? No se no puede puedo corregir. corregir. No puedo puede. corregirme yo. No puede. No No puedo, jo, ya estamos. Yo también creo. ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo buscas, Joaquín? Ahora os ¿Cómo mando el se busca enlace. en YouTube? Ah, Vale. Venga, adiós a todos. Venga, hasta Venga, luego. Adiós, Venga, un hasta abrazo luego. y suerte. Chao. Adiós, Luego. abrazos. Adiós. Ah, venga. Bueno, pues la próxima. A ver.